están pasando muchas cosas en el Congreso y no queremos que pasen desapercibidas. Para eso está el Nico hoy día aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Partió pegado este man? No, es reflexivo. Ah. Hola, Nico. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ya. Es que yo los escucho, pero no los veo, por eso estaba tan lento. Sí estamos. Te juro que estamos. No, si no me cae duda. Oye, no tenemos mucho tiempo y me interesaría entrar de lleno a los temas. Uno de la pensión garantizada universal, esta cosa que es un invento del gobierno con letra chica. Parece que ha avanzado muchísimo, fue despachado en la Cámara, está en el Senado, pero en el Senado le han pedido cambios, ¿no? Sí, lo que pasó es que en la Cámara avanzó con fuerzas, fue aprobado de manera unánime, 138 votos a favor en la semana pasada, y la semana pasada hoy día se ha estado viendo en la Comisión de Trabajo. La principal preocupación con este proyecto no es este proyecto en sí mismo, que sí hay algunas dudas, sino que tiene que ver con la fuente de financiamiento. Como lo hemos comentado aquí, este es un gasto que se va a transformar en permanente y por lo tanto se requiere un financiamiento permanente y sobre aquello no hay absoluta claridad. Hay un proyecto que elimina algunas exenciones, se le va a echar mano a otros ahorros fiscales, pero la verdad es que así como está, no es sostenible esta pensión garantizada universal en el tiempo y genera un problema muy grande al gobierno que va a entrar, que va a tener que asumir una política pública sin un financiamiento regular. Pero el proyecto, ustedes entenderán, tiene una popularidad muy potente y lo adelantamos aquí la semana pasada. O sea, a pesar de estas dificultades, era muy difícil para los diputados y diputadas votar en contra del proyecto en sí mismo. En el Senado se está analizando con detención y probablemente el destrabe de esto tenga que ver con tener claridad sobre el financiamiento. El gobierno está muy apurado con esto, le ha puesto urgencia la discusión inmediata, quiere sacarlo en enero, antes de que comience el receso legislativo de febrero. Oye, una preguntación básica. ¿Toda mujer sobre 65 años que no reciba pensión va a recibirla o tiene que ser dentro de un grupo, de un quintil que tenga cierto ingreso, etcétera? No, los beneficiarios son todas y todos los chilenos sobre 65 años que estén dentro del 80% del registro social de hogares más vulnerables e incluso entre el 80 y el 90 también reciben, ¿sí? Pero de manera escalonada según los ingresos que tengan. ¿Pero no cambiaron el mecanismo de clasificación de las personas? Porque antes se ocupaba el registro social de hogares y este proyecto de ley introduce un nuevo instrumento, tengo entendido. Claro, o sea, decimos que el registro social de hogares habría que similar. ¿El de Gabriel Boric era similar con un 80% de registro social de hogares o para toda chilena o chileno que, porque Gabriel sostenía, o el presidente Boric señalaba 250.000 pesos, a diferencia de los 185, pero también era para un sector, o sea, ¿excluye a un grupo o no es, o es para todos? Lo que pasa es que cuando hablamos de estas políticas universales, en realidad hablamos en general para el 90% de la población, excluyendo al 10% más rico. Eso pasó con el IFE y eso ha pasado con otros beneficios sociales, porque evidentemente hay un sector de la sociedad en que hay ingresos. Ustedes saben, en Chile la desigualdad es muy brutal, entonces hay un porcentaje donde se disparan los ingresos y en realidad no tendría sentido hacer esto. Pero la universalidad en realidad es el 90% de la población, que es la gente que tiene, en este caso, pensiones desde los 700, 800 mil pesos hacia abajo. ¿O que y no tenga pensión? ¿Una dueña de casa? No, los que no tienen pensión, eso entran inmediatamente. De hecho, un dato, si esto se aprueba, quienes reciben pensión cero se comienza a pagar a fines de febrero, si se aprobara a fines de enero. En cambio, quienes reciben pensión se tiene que dar un plazo de 6 meses para calcular y hacer todos los registros y las postulaciones que se requieren. Esta pensión a esa cantidad. Pero el que recibe cero se paga al mes siguiente. Perfecto.
vamos al Código de Agua, ¿no? Que es una modificación que yo no he logrado mucho entender qué modificación van a hacer al lado de lo que nosotros vamos a hacer en la constituyente. Mira, esto es bien potente porque interesante pregunta. esta reforma al Código de Agua, perdón, dale. Digo, qué interesante pregunta, porque yo tampoco sé muy bien cuáles son las diferencias, digamos. O sea, yo tampoco tengo la respuesta porque no sé bien qué va a hacer la convención AU. No, bueno. Tengo alguna idea por lo que he leído. Claro. Pero, a ver, primero, este es un proyecto que lleva 10 años en el Congreso. Y probablemente esta semana se va a despachar. Entonces es una cosa bien potente. Se terminó la comisión mixta y se tienen que votar los informes en las dos cámaras y con eso se concluye el periplo legislativo. Ahora, ¿cuáles son los puntos más relevantes, diría yo? Y quizás que pueden tener diferencia con lo que van a hacer en la convención. Un punto tiene que ver que el artículo clave en la comisión mixta que tiene que ver con el artículo primero transitorio y eso dice relación con cómo se sostienen o se terminan los derechos de aprovechamiento que ya existen. Había toda una discusión que ya no se iba a cambiar la forma de adquirir derecho a aprovechamiento, pero los que ya existían se mantenían. Había otra tesis que había que buscaba más terminar esos derechos de aprovechamiento bajo determinadas circunstancias. Al final lo que se terminó imponiendo es que estos derechos de aprovechamiento se sostienen, pero se pueden terminar, no se mantienen por un carácter indefinido en el tiempo, como quería un sector importante de la derecha sobre todo, se pueden terminar por su no utilización o por no tenerlos correctamente inscritos en los conservadores de bienes raíces que correspondan. Ahora, eso es lo que va a hacer la Convención Constitucional, a mí me cabe dudas. Yo creo que la Convención Constitucional, porque recordemos que el Código de Agua es una reforma a nivel legal, que está bajo la Constitución. Yo creo que la Convención probablemente a nivel supralegal, que tiene un mayor rango en nuestro ordenamiento jurídico, probablemente tenga una regulación distinta de los derechos de aprovechamiento. O lisa y llanamente haga un cambio más profundo en esta línea. Aquí entran a jugar otras cosas. El derecho a propiedad, la certeza jurídica, los sectores agrícolas, que probablemente van a presionar mucho, que es donde más se consume agua en Chile, en el sector agropecuario, etcétera. O sea, esa tensión se va a instalar ahí. Y lo segundo, que yo creo que va a ser también una cosa que va a regular fuerte la convención, es cuál es la prioridad en la utilización del agua. Los estándares internacionales dicen que la prioridad en el uso del agua es el consumo humano y después en la producción y todo lo otro tipo de consumo. En esta regulación al Código de Aguas algo se avanza en ese sentido, pero a mí probablemente la convención va a ser, la regulación a nivel constitucional va a ser mucho más potente que lo que quedó en el Código de Agua. El Código de Agua es un avance, un paso a nivel legal, pero evidentemente la transformación estructural en esta línea debiera venir en la convención. A ver, pero mira, te voy a hacer una pregunta así, mira. Yo estaba en el Melón, ya. Ahí había más de 10 pozos de agua, muchos litros por segundo, de Anglo American, ¿sí? Eso lo vi yo, fui para allá. Está la mina del Soldado arriba, ¿cierto? Anglo American tiene más de 10 pozos profundos. A 500 metros, en el cerro, hay gente que no tiene agua. No tiene que tirar la cadena 2 o 3 veces al día porque no hay agua, no sube. Pero está el agua ahí abajo. Con esta modificación al Código de Aguas, tú le puedes decir, venga para acá, señor Anglo American, vamos a quitarle agua porque es consumo humano, o todavía no llegamos a eso. Porque si no, dejémonos de cosas, es inútil. Mira, es que colisionan dos derechos. El derecho de aprovechamiento, que es un derecho vinculado al derecho a propiedad del agua, y colisiona el derecho al consumo. Ya, ¿y qué dice la ley? Esa modificación. El problema, y aquí es la tarea que tienen ustedes... No, me refiero a la ley. Yo más o menos tengo claro lo que vamos a hacer nosotros, pero ¿qué dice la ley, esta modificación? Es que tiene que ver con la Constitución, Daniel, porque el recurso de protección, que sería la herramienta jurídica más eficiente para hacer valer un derecho, el día de hoy protege el derecho de propiedad de una forma muy fuerte. Sí.
muy fuerte. No, pero estoy hablando de la Y el modificación derecho- legal. Pues, si va a decir, no, mire, ahora vamos a, cuando haya problemas comprobados por un ente técnico, dirá algo así, el agua irá primero al consumo humano y una vez satisfecho se irá a labores agropecuarias, mineras, bla, 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 o no dice nada de eso. No, o sea, lo que pasa es que tú puedes entrar en una discusión de esa, pero por eso vuelvo a la Constitución, Daniel, porque la forma más eficiente de hacer valer un derecho es a través del recurso de elección, sobre todo en esas circunstancias donde hay una amenaza a la sobrevivencia de una comunidad por no poseer el elemento vital. Con la regulación del Código de Agua uno va a poder entrar en una disputa sobre la utilización de esos derechos, pero eso es un proceso que puede llegar a servir, pero es mucho más largo, mucho más extenso. Perdón, entonces mucho más en el fondo no con se mucha metieron demora. en el derecho propiamente tal y la garantía de él de otra forma, de forma de decir, Se ya. siguen manteniendo los derechos de aprovechamiento. Entonces no hicieron nada. No, o sea, se pueden terminar, pero la forma de terminarlo Sí, preséntate un recurso de protección, consíguete súper abogado, gana el recurso de protección para que te den agua. Eso es no Claro. hicieron nada. Por eso la regulación constitucional es tan importante, porque Sí, es la clave para poder resolver. No, sí, yo tengo clarito lo que vamos a hacer nosotros, por lo menos yo tengo clarito y yo ya presenté con otros compañeros un proyecto de agua sobre los derechos de agua, pero la regulación también vamos a meternos un poquito más, aunque se discuta, digamos, si la Constitución puede hacerse tanta regulación, pero en este caso es un derecho humano que no podemos quedarnos solamente en la declaración, porque la declaración de que las aguas son de todos los chilenos del Estado está. Por lo tanto, o sea, de partida el artículo 19, número 24, inciso final, termina, digamos. Se acaba el artículo 19, número 24, inciso final, que dice que hay un derecho al aprovechamiento que a perpetuidad, que no sé qué, que se puede vender, etcétera, etcétera. Eso se termina, o sea, ya no va a existir eso. Por lo tanto, Eso es clave en lo que viene. sí, pero por supuesto va a terminar, o sea, ya no va a haber derecho de aprovechamiento como lo terminamos, podrá haber concesiones con un plazo definido, tendrás que dar cuenta de que la usas, después de que el consumo humano esté garantizado, y hay muchos lugares en Chile en que se morían los animales en Petorca, se morían los animales, Sí. y estaban regando paltitas, y sigue eso estando. Bueno, ya los animales ya no están, se murieron, pero las paltitas siguen. Eso es ilógico. Y eso no puede continuar. Y en la ley no lo tocaron, o sea, los congresistas no fueron capaces de modificar eso. El gran problema acá tiene que ver con 2/3. Sí, bueno, ustedes saben, se trató de modificar la Constitución y esto fue 24-12 y se perdió, pues este es el único país donde pasan esas cosas. Oye, yo quiero agregar una cosa adicional porque lo que dijo Daniel es para donde va la cosa, pero un punto adicional que de repente no está en el imaginario cuando uno habla de regular aguas. Quedó en el artículo 47 una prohibición de constituir sistema de drenaje en zona de turbera identificada por el Ministerio de Ambiente en Chiloé y en Aysén y en Magallanes. ¿Por qué esto es relevante? Porque las turberas son una especie de esponjitas que guardan agua, que está regulado en un sistema similar al de los humedales que ustedes están hablando antes. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, por ejemplo, en el Inventario Nacional de Humedales, donde está registrada esta área de turbera, se trata de 3,1 millones de hectáreas. Esto es el 4% de la superficie del país, de estas esponjitas que reservan agua. Y afortunadamente en esta ley quedó resguardada esa zona donde no se pueden establecer drenajes ni sacar esa agua para cualquier tipo de utilización. Es una forma de reserva medioambiental que, bueno, evidentemente la Convención debiera también estar presente a nivel constitucional. De haber costado mucho, pero sabemos que en esos sectores hay más agua, por lo tanto a la derecha no se opuso tanto, porque Chiloé para allá y Coyhaique para allá y todo, hay más agua, por lo tanto. Eso si hubiera sido en la región metropolitana de Valparaíso, olvídenlo, no lo habrían aguantado nunca. Sí, claro. Cerca de una minera muy difícil. Claro. Ya, y Oye, lo otro, hay muchas, yo sé que tenemos el tema del indulto, Sí. que es importante, por supuesto, pero hay hartas preguntas sobre lo de la pensión garantizada universal. Entonces, las voy a hacer así. Gloria Galvez dice, a las personas que reciben APS se les descuentan los 185.000 de la pensión solidaria, o sea,
si el APS es mayor a eso, ¿no recibe nada según entendí? Esa es una pregunta primero. Ya, dámelas todas para que, Ya. Después, Fabiana como Sea tenemos poco dice, tiempo. una consulta. ¿Qué pasa con caso de mujer de 64 con pensión de incapacidad que solo le dura hasta este año por cumplir 65? ¿Tendrá la pensión garantizada universal en caso de ser aprobada? Y Sí, luego, la va a tener. ¿la va a tener? Ya, esa pregunta está contestada de inmediato. Adriana Mancilla pregunta, pero hoy en día la ficha de registro social de hogares está tan mal enfocada, ya que la gran mayoría, sin tener mayor solvencia, pasan a ser del 60% y no del 80% más vulnerable. Por tanto, ¿a quiénes les llegará? ¿A poco realmente un fiasco el registro social a preocuparse de aquello? Ese es más comentario que pregunta. Primera pregunta, entonces. Mira, ¿qué es relevante acá? Primero, saber que la pensión básica, a diferencia de lo que existía ahora, perdón, la pensión esta garantizada universal, no complementa las pensiones como lo hace el actual sistema hasta llegar a un mínimo, sino que adiciona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una pensión que recibes, no sé, una pensión típica chilena que tiene una pensión de 200.000 pesos o 250.000 pesos. Lo que ocurre con este nuevo sistema es que se te adicionan los 185.000 pesos. Por ejemplo, actualmente con el Pilar Solidario tú recibías 200.000 pesos, se te entregaban 108.000 y se complementaba para llegar a 308.000. Pero con la nueva pensión, si tú recibes 250.000, se te agregan los 185.000, entonces tienes una pensión de 435.000. Se suma. ¿Entiendes? Se suma, no se complementa, sino que se suma. Eso hasta los 630.000 pesos y después va escalonado. Si yo recibo 700.000, son 150.000 adicional, 800.000, 100.000 adicional, 900.000, 50.000 adicional, y si ya tienen una pensión de 1.000.000 de pesos ya no reciben nada. Y todos quienes reciban cero, todos, independiente la circunstancia, quien reciba cero de pensión va a recibir estos 185.000 Si pesos. está dentro del 80% de los registros sociales de hogares, hay que decirlo. Claro, pero debiera estar, o sea, la gente que recibe pensión cero debiera estar dentro Claro, del 80%. sería muy raro. raro. No sé, mi mamá no recibe. ¿No recibe pensión ni Bueno, está dentro del 80%? Ahora, bueno, debiera hacer la postulación Daniel y la va a recibir, si esto es una cosa que creo va que a tener reciba. va a tener una cobertura bastante generalizada. Voy a hablar con ella. Sí, porque Claro, yo lo dijimos acá, antes de la pandemia habían 4 millones de personas en el registro social de hogares, hoy día hay 14 millones de personas. Sí. Porque para postular a todas las cosas que se hicieron durante la pandemia había que ingresar al registro social. Entonces la gente que todavía no está, en eso, que que se cambió. inscriba Qué bueno, porque qué bueno. probablemente reciba. Realmente no sabemos porque cambiaron el instrumento de focalización. De hecho, un artículo 25 nuevo es una descripción de un nuevo instrumento en esta ley. Entonces no sabemos muy bien cuál es el alcance de eso porque están testeando un nuevo sistema. Vamos a ver en el Tiene sí, Senado. de hecho, razón, bueno, hay harto Hassan, reclamo sobre eso, sobre que Hassan, cambiaron Hassan tiene razón, pero quiero decir algo. Es importante inscribirse igual porque aquí vamos a tener un cambio de gobierno. Por lo tanto, esta pensión evidentemente va a quedar y los instrumentos pueden ser analizados después. Pero lo importante es que entre al sistema, que la persona entre al sistema. Porque esa es la forma de ir siendo beneficiario de este tipo de cuestiones. Perfecto. Le vamos a ayudar a la mamá de Stingo con eso. Le vamos a dar unos segundos a la ley de indulto. ¿En qué está, querido Nicolás? Cortito, hay un plazo de indicación abierto hasta el día 12 de enero, ahora 2 días más. Hay un compromiso de la comisión de votar luego de recibir la indicación en la sesión siguiente y sacar el proyecto para que lo pueda votar la sala. En torno a qué están las indicaciones, la discusión en torno a qué está dada, a los delitos que pueden ser indultados. Hay un debate ahí porque, ¿Sobre cuál? Se ha estimado que hay un catálogo de delitos muy amplio. Y eso se está buscando que sea reducido para poder aprobarlo en la Comisión de Constitución del Senado. Ya, pero ponte tú que el delito porque de... lo aprobó la Comisión de Constitución de la Cámara, ¿no? No, del Senado. No, ya está.
No, el del Senado, esto está en el Senado. Claro, Sí. por eso digo. Ya, pero por eso es que ingresó por el Senado además, no ingresó Sí, por la Cámara. falta... No, si esto, por ley, este tipo de proyectos solo se pueden iniciar en el Senado. Sí. Ah, Ya. perfecto. Ya. Oye, pero ya, el delito, por ejemplo, estaba el delito de homicidio frustrado. Por ejemplo, Sí. ese es probablemente un delito que las indicaciones que vengan se cambien. Porque a propósito de ese entra el personaje este de Viña del Mar. Claro. Y, No y- me Pero, acuerdo ya el pero nombre. si sacáis ese, no estaría dentro el Nicolás Piña, por ejemplo. no, por eso te digo, sí. Entonces, es difícil, es difícil. también es re complejo esto que estamos conversando, porque hay personas que Están acusadas de... solamente están acusadas y solamente las pruebas son testimonios de carabineros, Sí, no hay sí, pruebas físicas, pero no que hay Nicolás pruebas, Piña... no hay pruebas de otros testigos, no hay No, nada. es que Nicolás Piña tiene no ha tenido juicio todavía. O sea, yo creo que va a salir antes el resultado del juicio que la ley. Pero además estamos acercando a marzo, entonces el Sí. tema del Qué indulto complejo. presidencial que va a ser Exactamente. más relevante que esta ley porque el Congreso nos dio el ancho. Todavía no da el ancho, pero no sabemos cómo va a terminar. ¿Qué delitos quieren sacar la derecha? Mira, la verdad es que ha habido un debate al principio que eran muchos delitos, porque no era tanto, pero yo creo que, por ejemplo, lo del homicidio frustrado es complejo. Está en un extremo, y en el otro extremo, que ya nadie está discutiendo ahora, tiene que ver con las barricadas o bloquear una calle, eso como que ya se entiende que en el contexto de la protesta y del estallido, qué sé yo, no es. Pero ahí hay un variopinto de cosas entre medio en que a veces más gravoso, menos gravoso. Mira, independiente de los plazos, de lo que decía Hassan, yo creo que igual es importante que salga la ley. Como porque símbolo, por ¿no? los Como beneficiarios, signo. pero también por una señal, porque No. estas cosas van construyendo cuestiones importantes, Ah. van marcando hitos. El Congreso se pone de acuerdo en que aquí hubo un contexto complejo, de anomalía, dado por la situación social, política en la que se encontraba el país. Todas estas cosas son relevantes porque, Para la historia también. mira, esto es una interpretación personal, pero yo creo que Kast no tuvo el éxito de Bolsonaro en Brasil, porque entre otras cosas, hay muchos factores, pero entre otras cosas, aquí se hizo un ejercicio de informes, de memoria, existe el Museo de la Memoria, existen los informes Balich, ha habido un ejercicio que no fue suficiente, porque no se condenó a toda la gente que había que condenar, pero había un ejercicio de memoria en que la gente sabe, y sobre todo las generaciones más jóvenes, que no se puede apoyar a alguien que eventualmente va a atentar contra la democracia. Y ese tipo de hitos institucionales que en un momento pueden parecer irrelevantes, terminan marcando la conciencia colectiva de las sociedades y son relevantes para las decisiones futuras. Y acá lo que ocurrió en Chile, que fue una cosa muy potente, el 2019 y a principios del 2020, es importante que haya un reconocimiento, digamos, institucional, así como con la Comisión de Memoria y de Justicia y de Reparación que debe impulsar el gobierno en materia de vulneración de derechos humanos, también entender el contexto político social en la que estaba el país a la hora de evaluar las